Romanos 15. Viviendo para bendecir a tu hermano. A. Siendo lleno en la vida cristiana. 1:2, llenos de cariño y preocupación por los demás. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. A. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Si te consideras a ti mismo fuerte en comparación con tu hermano, usa tu fuerza para servir a tu hermano en Cristo, en lugar de utilizar tu fuerza solamente para agradarte a ti mismo. Y soportar, la idea es realmente soportar al hermano débil, soportándolo con tu fuerza superior. Y esto va en contra del tenor de nuestros tiempos, el cual aconseja a las personas cuida solo de ti y menosprecia a aquellos quienes viven vidas de verdadero sacrificio por el bien de otros. Pero, Pablo señala el camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción en la vida: quita los ojos de ti mismo, empieza a edificar a otros y te hallarás edificado a ti mismo. B. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, es un llamado simple pero desafiante, el poner a nuestro prójimo primero. Pablo después escribió del mismo tema en Filipenses 2:2.3-4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto no significa que la Iglesia es gobernada por los antojos de los débiles. Una preocupación genuina por los débiles significará un intento de hacerlos fuertes al conducirles fuera de sus escrúpulos irracionales para que ellos también puedan ser fuertes. Morris. C. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Esto muestra que Pablo no quiere dar a entender ser un hombre complaciente. Tal persona puede querer agradar a su prójimo, pero no en lo que es bueno para su prójimo. D. Para edificación, muy seguido, a los cristianos les resulta más fácil destruirse el uno al otro en lugar de fortalecerse mutuamente. Esta es una estrategia clásica de Satanás contra la Iglesia que debe ser resistida. 2. 3-4, llenos con el ejemplo de Jesús, que siempre puso a los demás primero. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. A. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso a los demás primero. El desarrollo clásico de esta idea de Pablo está en Filipenses 2:2.5-11. B. Como está escrito, de la forma que Jesús recibió abuso y sufrió males para la gloria de Dios, cumplió lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Jesús mostró por su ejemplo que, en su mayor parte, somos demasiado rápidos para vindicarnos a nosotros mismos, en lugar de dejar que Dios nos vindique. Jesús mostró cómo el Padre es capaz de vindicarnos. C. Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. El mandamiento que Jesús cumplió de Salmos 69:2.7 también aplica a nosotros. Para nuestra enseñanza se escribieron, para que tengamos esperanza, sabiendo que hacemos lo correcto aun cuando sea difícil. Y cuando respondemos correctamente a los reproches que el mundo echa en contra de nosotros por el amor de Jesús, les molesta aún más. Les hace saber que no hay nada que puedan hacer contra un hijo de Dios cuyos ojos están puestos en Jesús. 3. 5-6, una oración para el cumplimiento de esta actitud en los romanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A. Pero el hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración demuestra que él reconoce que esta es una obra que el Espíritu Santo debe hacer dentro de nosotros. B. El Dios de la paciencia,
Nuestro Dios es un Dios de la paciencia. A menudo nos encontramos deprisa y parece como si Dios obrara muy lento para nosotros. Muy seguido los propósitos de Dios parecen retrasarse, pero ellos siempre se cumplen. Las demoras de Dios no son negaciones, y Él tiene un propósito de amor en cada momento de espera. Y amamos la paciencia de Dios con su pueblo, necesitamos que Él sea paciente con nosotros. Pero muy seguido resentimos la paciencia de Dios con su plan, pensamos que debe apurarse. Sin embargo, Dios es paciente tanto con su pueblo como en su plan. C. ¿Para qué? La meta es que glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzamos esa meta al ser unánimes y hablar a una voz, al tener unidad en nuestra forma de pensar y hablar. 4. 7:13, llenos de amor por otros y gozo y paz por el Espíritu Santo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez. Alabad al Señor todos los gentiles. Y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías. Estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A. Por tanto, recibíos los unos a los otros, en lugar de dejar que estos temas sobre cosas discutibles dividan a los cristianos, especialmente haciendo una división entre judíos y gentiles, deberíamos recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió, en términos de pura gracia, sabiendo pero soportando nuestras faltas. Y. Spurgeon acerca de cómo también Cristo nos recibió. Cristo no nos recibió porque éramos perfectos, o porque no podía haber falta en nosotros o porque esperaba obtener algo de nuestras manos. No. Pero en su condescendencia de amor cubriendo nuestras faltas y buscando nuestro bien, nos dio la bienvenida a su corazón, así que, de la misma manera y con el mismo propósito, recibámonos unos a otros. B. Como está escrito, Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento que demuestran que Dios tiene la intención de que los gentiles lo alaben. En lugar de estar divididos sobre asuntos de discordia, los judíos y gentiles deberían unirse en Jesús sobre el fundamento común de alabanza. Y. Yo te confesaré entre los gentiles, la cita de Salmos 18 describe a Jesús mismo alabando entre los gentiles. C. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. La oración y bendición concluyendo esta sección son apropiadas. Mientras Dios nos llena con las bendiciones de su gozo y paz en el creer, estamos equipados para vivir en esta relación común de unidad a la cual Dios nos llama. B. La carga de Pablo en el ministerio. 1. 14-16, la razón por la cual Pablo escribe. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo no escribió porque sentía que los cristianos romanos no podían discernir lo que estaba bien delante de Dios o amonestarse los unos a los otros para hacer lo correcto. Más bien, escribió para recordarles, animándolos a hacer lo que sabían que era correcto. B. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, esto es consistente con el llamado de Pablo de ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Al cumplir este llamado, no solamente predicó el Evangelio de salvación,
pero también instruyó a los creyentes cómo vivir delante de Dios. C. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Cuando los gentiles viven glorificando a Dios, entonces su ofrenda para Dios es agradable, santificada por el Espíritu Santo. La necesidad de tal sacrificio hace el escrito de Pablo necesario. D. Los gentiles le sean ofrenda. Romanos 15:16 está lleno del lenguaje del sacerdocio. Pablo dice que él sirve como un sacerdote que ministra a Cristo Jesús, presentando al Evangelio como un servicio sacerdotal para que de esta manera los gentiles convertidos puedan ser un sacrificio agradable para Dios. Y cuando él define su ministerio como ministrando el Evangelio de Dios, el apóstol utiliza una palabra que no se vuelve a ver en el Nuevo Testamento, el cual se pudiera traducir a actuar como un sacerdote. Entonces, el ministerio del Evangelio es concebido después del patrón de una ofrenda sacerdotal. Murray. 2. 17-19, Pablo se gloría en la obra que Dios ha hecho por medio de él. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. A. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, mientras él considera su llamado de ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Pablo puede gloriarse en Dios de que él ha recibido tal llamado, hablando solamente de las cosas que Dios hizo por medio de él para traer salvación a los gentiles. Y Pablo se gloriará solo en lo que Cristo ha hecho por medio de él. Él está seguro de que Cristo ha hecho grandes cosas por medio de él, y se alegra de poder llamar la atención a esas cosas. Pero él no quiere atraer la adulación. Lo que él expresa es lo que Cristo ha hecho. Morris. B. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, Dios utilizó potencia de señales y prodigios y el amplio poder del Espíritu de Dios para ayudar a Pablo a predicar por completo el Evangelio de Cristo donde quiera que fuera, desde Jerusalén a Ilírico. C. Desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Ilírico es hoy en día el territorio de Yugoslavia y Albania. Esto significa que el ministerio de Pablo se extendió desde Ilírico en el oeste hasta Jerusalén en el este. D. Cristo Jesús. Dios. Espíritu de Dios. Pablo sin esforzarse teje referencias a cada miembro de la Trinidad en Romanos 15 2.16-19. Pablo no puede hablar de Dios sin reconocer sus tres personas. 3. 20-21, el deseo de Pablo de predicar el Evangelio en nuevos lugares. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. A. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Pablo no quería edificar sobre fundamento ajeno. Más bien quería hacer el trabajo de pionero para el Señor, no porque estuviera equivocado o fuera malo el continuar la obra comenzada por otro hombre, sino porque había mucho por hacer en las fronteras. B. Sino, como está escrito, Pablo vio su corazón pionero como obediencia a las Escrituras, cumpliendo el pasaje que él cita del Antiguo Testamento. C. El deseo de Pablo de ir a Roma. 1. 22-24, porque Pablo aún no ha visitado a los cristianos en Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. A. Por esta causa me he visto impedido muchas veces. Su gran deseo de hacer la obra pionera le había impedido venir a los romanos, aunque él deseaba verlos. B. Cuando vaya a España, iré a vosotros, por lo tanto,
Pablo piensa que visitará a los romanos en un futuro viaje a España, donde Pablo predicará el evangelio en las fronteras. Al detenerse en Roma en el camino, Pablo anticipa que puede gozar del apoyo y compañerismo de los romanos antes de que vaya a predicar el evangelio en las regiones más allá. Y, probablemente, Pablo quería que Roma fuera su base de operaciones para la parte occidental del imperio, aun cuando Antioquía era su base para la parte oriental. C. Porque espero veros al pasar. Pablo tenía estos planes, pero las cosas no se realizaron según sus planes. Él sí fue a Roma, pero no como misionero en su camino a España. Él fue a Roma como prisionero esperando juicio delante de César, donde predicaría el evangelio en una frontera diferente. Y Dios tenía fronteras inesperadas para el evangelio en la vida de Pablo, dándole acceso inesperado para predicar al emperador de Roma mismo. Y después de su liberación de las prisiones romanas al final del libro de los Hechos, tenemos razones para creer que Pablo logró ir a España y predicó el evangelio allí. 2. 25-29, los planes presentes de Pablo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo se detendría en Corinto de camino a Jerusalén, trayendo consigo una colecta de los cristianos de Macedonia y Acaya, Hechos 22.13. B. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La observación de Pablo es apropiada. Los cristianos gentiles del amplio imperio romano habían recibido mucho espiritualmente de la comunidad de los cristianos judíos en Jerusalén, entonces era justo que ayudaran a los cristianos de Jerusalén en su necesidad. C. ¿Pasaré entre vosotros rumbo a España? Ciertamente Pablo iría a Roma después de su tiempo en Jerusalén, pero no de la manera que él lo planeó. 3. 30-33, la petición de Pablo por oración. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, sintiendo que el peligro le esperaba en Jerusalén, siendo advertido varias veces, como está documentado en Hechos 22.22-23 y Hechos 21.2.10-14. Pablo sabía que necesitaba las oraciones del pueblo de Dios para que pudiera atravesar la dificultad que se le había prometido. Y que me ayudéis. La idea es que Pablo quiere que los romanos sean copartícipes con él en el ministerio por medio de sus oraciones. La Nueva Traducción Viviente, NTV, traduce la frase de esta manera: que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Y los ministros necesitan las oraciones de sus rebaños. Con Pablo, le insto a que se esfuerce en sus oraciones por sus pastores. Necesitamos sus oraciones y le damos gracias a Dios por ellas. Los pastores son sostenidos por el poder del Espíritu por medio del apoyo de sus congregaciones. Smith. Y la antigua palabra griega traducida a que me ayudéis es sunagonizomai, la cual significa literalmente agonizar juntos. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra específica. Y, sin embargo, esta misma raíz de la palabra para agonía es utilizada en la oración angustiada de Jesús en el jardín del Getsemaní cuando Jesús les pidió a sus discípulos que agonizaran con él en oración.
Fallaron en ese momento crítico y dejaron que Jesús luchara solo. No debemos dejar que nuestros ministros y líderes luchen solos. Nos recuerda de Carey, quien dice, cuando vaya a la India, yo bajaré al pozo, pero el hermano Fuller y el resto de ustedes deben sostener la cuerda. ¿Podemos negarnos a la petición? ¿No sería una traición? Spurgeon. V. ¿Te asombra que un hombre tan rico en gracia como Pablo deba pedir oraciones a estos santos desconocidos? No tiene por qué asombrarte, pues es la regla de los mayores pensar con más alta estima a los demás. En proporción que un hombre crece en gracia, siente su dependencia en Dios y, en cierto sentido, su dependencia del pueblo de Dios. Spurgeon. B. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo sabía que su peligro en Jerusalén vendría de aquellos que no creían, los rebeldes. Este fue el caso, como es demostrado en Hechos 21 2.27 y 28 y 22. C. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo sabía que la iglesia en Jerusalén era muy conservadora, y que algunas veces consideraban a hombres como Pablo como innovadores peligrosos. Por esta razón, les pide a los romanos que oren que mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. D. Para que con gozo llegue a vosotros. Las oraciones de Pablo y los romanos fueron contestadas, aunque no de la manera que ellos esperaban. Hechos 28 2.15 describe la entrada triunfal de Pablo en Roma, así que él sí llegó a ellos con gozo, aunque también en cadenas. Amén. Aquí Pablo concluye la carta, excepto de sus saludos personales en Romanos 16.